¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de periodismo en plural. Esta noche vamos a abordar los siguientes temas. Llegaron los tiempos para Movimiento Ciudadano y vamos a ver cómo se están acomodando precisamente las candidaturas. También no podemos dejar de vista a estas manifestaciones que se están dando para defender lo que dicen los trabajadores y las trabajadoras del sistema judicial en México. Y también ahí pues le daremos un lugarcito a la paridad, que es muy importante la discusión que tuvieron la semana pasada. Sin embargo, a nivel internacional hay dos eventos que son de gran relevancia. Uno, esta cumbre migratoria que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al sur de nuestro país este fin de semana, y por supuesto también en este fin de semana los comicios en Argentina. Así que comienzo, Gabriel Ibarra, contigo. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches, con el gusto de estar aquí en este gran programa. Bienvenido. Rosario Bareño. Es un gusto, buenas noches. Lucía Almaraz. No, pues también un placer estar en esta mesa con el desaparecido de Iván y agradeciendo a quienes nos ven en este horario. Así es, Iván Arrazola. Buenas noches, ya ha aparecido. Buenas noches a todos, Qué bueno aquí. Que ya estás de regreso. A ti que te guste mucho el tema electoral, ¿en qué punto está MC justo ahorita? Que el día de hoy, por cierto, de manera, pues no sé si fue sorpresiva, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, da a conocer que se separará del cargo para contender hacia la presidencia de la República. ¿Cómo lo ves? Pues están en el punto más candente, ¿no? Bueno, MC es el partido que ha respetado los tiempos y pues los tiempos se supone que están por iniciar. ¿Cómo va este proceso? Pues bueno, MC va a arrancar con este proceso para que se puedan inscribir todas aquellas personas que quieran ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Hay básicamente tres nombres que se están barajando en este momento. Es, como ya lo comentabas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que hoy pide licencia. Está el propio Dante Delgado, que también en muchos momentos pues he dicho yo podría ser. Y Marcelo Ebrard, ¿no? Que todavía se rumora que... ¿Cómo le llamó hoy Dante Delgado? Él es nuestro candidato externo. Y Samuel es el interno. La apuesta a nivel interna. Pero algo interesante de todo esto, bueno, y hablando específicamente de Samuel García, que hoy es la gran nota, ¿no? Esto que ha solicitado licencia en el Congreso de Nuevo León, bueno, la tiene complicada porque en principio Samuel García, cuando un político pide licencia, pues es generalmente para irse, ¿no? Y no regresar. Samuel García lo está haciendo por 6 meses, ¿no? Que es el plazo establecido por la Constitución para poder dejar un cargo y poder contender al día de la elección. La tiene complicada Samuel García porque en el Congreso de Nuevo León la mayoría la tienen el PAN y el PRI en conjunto. Tienen 28 de 42 asientos en el Congreso. Entonces el Congreso le puede decir no a Samuel García y es altamente probable que esto ocurra, ¿no? Pero por otro lado también me parece que tendríamos que cuestionar la seriedad de la candidatura de este personaje, ¿no? Además, una persona bastante joven, inicia su carrera política en el año 2015 como candidato, como diputado local, posteriormente gana la senaduría por Nuevo León y ya posteriormente llega a ser gobernador. Realmente ha sido una carrera meteórica, pero realmente es una persona que tenga la experiencia, que tenga las capacidades como para poder ocupar un cargo de este tipo, o estamos hablando de un episodio más de oportunismo político, como ya lo tuvimos en el 2018 con el Bronco, ¿no? Que también deja el Estado, se va a contender por la presidencia de la República, realmente es un muy mal papel y regresa nuevamente a gobernar su estado. Y después, ¿no? Ya nadie lo quiere, y después todo el mundo se olvidó de él. Después se fue a la cárcel, salió, enfermo. ¿no? Entonces me parece que si Movimiento Ciudadano realmente quiere ir en serio, como dicen ellos, son una fuerza política diferente, pues me parece que se tendrían que cuestionar severamente cuál es el perfil de candidato que quieren para la presidencia de la República. Sí, yo lo que diría es, primero, pues no hay que juvenearlo, ¿no? Porque, pues digo, por algo llegó a ser gobernador, ¿no? La verdad es que sí tiene un respaldo, por lo menos en su estado, y esto sobre todo considerando la campaña que hizo en compañía con su esposa, ¿no? Que también tiene una gran influencia y que, por cierto, ya Dante Delgado dijo que están considerándola para ser senadora
por justo este respaldo que tiene sobre todo de las juventudes, ¿no? Y también hay que decir que, bueno, recientemente acaba de declarar Dante Delgado que Movimiento Ciudadano es el único partido que tiene candidaturas ciudadanas y que podrían recibir a quien esté afiliado o no esté afiliado. Efectivamente, habló de Samuel García y de Marcelo Ebrard. Por un lado, ya lo dijimos, ¿no? De Samuel dice que es la apuesta al interior del partido, y de Marcelo Ebrard, que aunque también dijo que no ha hablado con él, pero que sí quiere tener un acercamiento, sería esa candidatura externa. Y incluso se le llegó a cuestionar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues que qué opinaba justo sobre la posible candidatura de Marcelo Ebrard para la presidencia de la República. Y bueno, lo que él dice es que el proyecto sí debería de estar abierto a cualquier posibilidad, incluyendo a Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, que las puertas incluso de Movimiento Ciudadano están abiertas y que se tendría que actuar pues sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, por supuesto que está el plan A y el plan B, ¿no? Y ahí el plan A seguramente pues está muy, sobre todo hablando por ejemplo de los perfiles con una trayectoria política que le respalda a Marcelo Ebrard, ¿no? Con esta madurez que podríamos estar esperando socialmente, frente a Samuel, pues que justo como lo comentas, Iván, pues ha sido muy rápida su carrera política. Sin embargo, me parece que a pesar de rápida, sí consolidada, pero sí hay un riesgo por parte de MC al elegir a Samuel García. Y en el contexto que comentaba sobre el Congreso del Estado, yo veo tres posibilidades. Obviamente, el que tú comentas, ¿no? Una oposición en donde o le pueden decir no a la licencia, precisamente para obstaculizar esa aspiración que tiene. La otra es que le digan sí, vete, qué bueno que te vas, pero no vas a regresar, ¿no? Y la otra que también se tendría que estar considerando, que se pone en la mesa, es pues la mejor para Samuel, que es le dan la licencia y regresa como si nada. Sin embargo, probablemente con la negociación de Samuel tú no pones a quien quieras, no va a ser tu secretario general de gobierno, que ya lo dijo. Nosotros vamos a definir quién va a quedar en tu lugar, ¿no? Entonces, me parece que todavía no está nada dicho, aunque tiene una problemática severa, comparto contigo, al interior del PRI-PAN Congreso del Estado. Y otra problemática es que la solicitud es con carácter de urgente, porque está dentro de los días, ¿no? De hecho, se mandó en el Congreso del Estado de Nuevo León a la Comisión de Gobernación para los escenarios que plantea Lucy. Efectivamente, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que cuando se va no hay ningún problema porque deja a una persona afín a su partido, que es el que gobierna en la Ciudad de México. Aquí en Nuevo León son, como lo dijo Iván, son 28, 14 y 14 del PRI-PAN, son 11 de MC, 2 de, no sé si de Morena y 1 del Verde. Con eso nomás hacen 14. Y efectivamente el escenario no es tanto que le den la licencia, obviamente que se la den. El problema es quién deja. Él está planteando al secretario general. Ellos sí dejan a otra persona afín al PAN o al PRI, que ya lo advirtieron Alejandro Moreno y Marco Cortés, los dirigentes del PAN y del PRI, respectivamente, de que no se le iban a dar fácil, aunque hubiera negociaciones. Obviamente estas negociaciones son a nivel federal, a nivel estatal, para lograr esos votos que se hacen difíciles. Le pueden dar la licencia, efectivamente. El problema es quién deja ahí por 6 meses en el gobierno de Nuevo León. Esa es una. La otra es las contradicciones que cae Samuel García, en el sentido de que él, en una entrevista con un medio de televisión a nivel nacional, dijo que él iba a estar los 6, todo lo que restaba de su gobierno, pues todo lo que restaba de la administración, ¿no? Que no se iba a distraer. Sin embargo, bueno, cambia. Sí, efectivamente. Es que si el público te aclama, dice. Exactamente. Y realmente él creció, y ahí sí lo voy a decir, a lo mejor espero que no me vea mal, pero una gran influencia fue su esposa.
porque es una influencer ella, tiene muchos seguidores, de hecho aquí tiene muchos seguidores en Jalisco de cierta manera, y es una de las aspirantes, como dijo Lucy, a la senaduría. ¿Por qué? Por todos esos seguidores, y que ha sido un apoyo para él. Otra cosa que lo digo rapidito, sea Samuel o sea Marcelo Ebrard como candidato externo, que yo lo veo más también perfilado, sobre todo por los conflictos que tiene Samuel en el Congreso del Estado de Nuevo León, es de que se le complica la elección al Frente Amplio, porque son los que le quitan votos o sea, Movimiento Ciudadano le quita votos al frente. Y consigue López Obrador lo que está buscando, ¿no? Podríamos decir que una buena noticia y una mala noticia. Una mala noticia para Xóchitl, si va Samuel o si va Marcelo Ebrard, cualquiera de los dos. Creo que los dos son competitivos. Una mala noticia para Xóchitl, pues, y para el Frente. Y una buena noticia para Claudia Sheinbaum y para Morena, porque dividiría el voto, ¿no? Ahora, como lo han señalado, son dos perfiles diferentes, Samuel García y Marcelo Ebrard. Uno es joven, es atractivo, ha ganado elecciones, independientemente de la preparación y la capacidad. El asunto aquí es que el electorado que tome en cuenta a la hora de votar, ¿no? En estos tiempos en que vivimos una era del espectáculo, ¿no? Entonces, podrá ser extraordinario perfil para gobernar, experiencia, etcétera, pero si no eres atractivo para el electorado, pues de poco te sirve, ¿no? Y lamentablemente, pues puede ser muy buen candidato y muy mal gobernante. Eso puede suceder. Y en estos dos perfiles que tenemos, creo que los dos son buenos. Tanto Samuel, electoralmente hablando, ¿no? Desde esa perspectiva son buenos. Y Marcelo Ebrard, ¿quién es más atractivo? ¿Quién podría impactar mejor al electorado? ¿Y qué método va a seguir Movimiento Ciudadano para elegir a su candidato? Si logra librar los obstáculos, por un lado, Samuel, y por otro lado, si Marcelo Ebrard decide entrarle, que parece que sí, parece que ya tiene los dos pies fuera de Morena, y tiene un pie adentro o algo más adentro el Movimiento Ciudadano, porque él anunció que el 3 de noviembre próximo él dará a conocer su decisión. ¿Qué va a hacer de su vida? Si sale de Morena, no queda satisfecho con la respuesta que le den a las impugnaciones que él ha señalado, las denuncias que ha hecho de irregularidades que se presentaron en el proceso. Obviamente, pues que no vas a quedar satisfecho. La satisfacción de él, ¿cuál sería? Pues que se repitiera el proceso electoral, que se invalidara y se repitiera. Y creo que eso no va a suceder, no va a pasar. Entonces, por eso digo pues que está muy cerca de ser el candidato. ¿Tú no lo ves repitiendo la historia de López Obrador, de este candidato eterno que en algún momento va a llegar a la presidencia de la República y que ha comenzado precisamente ese caminar, que son los próximos 6 años del próximo gobierno? Dos cosas veo en Marcelo Ebrard. Y que con eso busque legitimarse, pues. Por un lado veo que se repite la historia de hace 28 años, cuando Manuel Camacho, su maestro, él pues no fue el favorecido por Carlos Salinas de Gortari para que fuera el candidato presidencial, y decide rebelarse, ¿no?, contra la decisión que favoreció a Luis Donaldo Colosio, y luego pues vimos cómo se enturbió aquella elección y lamentablemente termina con el asesinato de Luis Donaldo en Lomas Taurina, ¿no? Y eso cambió la historia. Y Camacho luego renuncia al PRI, no está de acuerdo, se sale, y parece que es el camino que está siguiendo, por un lado, Marcelo Ebrard. Y lo otro que tú señalas también es factible que suceda, porque él podría, no pensando en el 2024, estaría pensando en el 2030, de construir un gran movimiento nacional, como efectivamente López Obrador lo hizo en 3 elecciones. Él construyó un movimiento nacional tendientes a una crisis que se pudiera vivir después del 24 con el gobierno de Morena. O sea, él estará pensando en esa visión del 2030, y por otro lado, Movimiento Ciudadano podría significar su gran plataforma política para construir ese gran movimiento, perdiendo, ganando, pues. Claro. O sea, pierde en la elección,
Pero su visión no es a corto ni mediano plazo, es a largo plazo. Según las fechas, estos 15 días serán como claves. ¿Cómo lo ven en Jalisco este movimiento? Y te pregunto primero, de manera breve, para irnos a la pausa, Iván, Movimiento Ciudadano en Jalisco. Bueno, lo que pasa es que hay una incertidumbre. El 20 de noviembre es cuando comienzan formalmente ya las precampañas. Entonces, para esas fechas, pues ya se espera que estén inscritos todos los candidatos, los participantes. Pero el gran quid de este asunto es cuál va a ser el método de selección. Y creo que en el método de selección estamos esperando el tema de la paridad. El tema de la paridad, en donde teóricamente los partidos políticos, por voluntad, sin que la autoridad electoral les imponga ningún tipo de criterio, pues a nivel estatutario sí tendrían que considerar el tema de que vaya una mujer. Difícil, porque los partidos políticos ya han hecho sus negociaciones a estas alturas, y también Movimiento Ciudadano creo que tendría que estar muy al pendiente de qué va a suceder con los partidos, digamos, pequeños, ¿no? Como Futuro y Hagamos, en tema de coalición, por ejemplo, en tema de alianza, y ahí es donde se va a poner interesante la cosa. Las precampañas a la gobernatura de Jalisco iniciarían el 5 de noviembre para hasta el 3 de enero del 2024. Precampaña. Ahí serían las precampañas y las campañas iniciarían el 1 de marzo al 29 de mayo del 2024. Las campañas se iniciarían. Entonces, pues de aquí yo haría la pregunta, ¿qué va a ser primero Movimiento Ciudadano? ¿La definición de quién va a ser su candidato presidencial o la definición de quién va a ser su candidato a la gobernatura de Jalisco? Ese interrogante haría. Yo veo mucha presión aquí en lo local de definiciones. Tiene muchos cuadros, ¿no? Mientras Pero no además hay nerviosismo resuelvas el conflicto interno que trae Movimiento Ciudadano, nivel local, nivel Jalisco con el nacional, aunque han dado señales, tanto Dante Delgado, el propio Pablo Lemus, Clemente Castañeda, el evento que tuvieron en el Senado, donde el que convocó fue Clemente Castañeda, que fue el gobernador, y ahí donde estaba también Dante Delgado, fue una de las señales que hablaban de una posible reconciliación entre ambos, y que eso va a definir también mucho la situación, porque Dante Delgado se inclina por el alcalde de Guadalajara, realmente, pero dio un Twitter, Pablo Lemus, que como que no las trae todas consigo. Habrá que ver hacia dónde se va. ¿Por qué te ríes, Gabriel? Porque creo que ya hay una definición, el Movimiento Ciudadano en Jalisco. Sí. Con Clemente. Creo que Jalisco. es Pablo Lemus, creo. Yo también pienso eso. Creo que hay una definición. Y lo otro que se definiría sería precisamente cómo serían la repartición de posiciones, primeramente entre los 5, ¿no? Bueno, pues uno para la gobernatura y los otros 4 La para zona senadurías. metropolitana. Aquí ya comenzaron las metropolitana. apuestas, así que vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos de esta crisis en el Poder Judicial. Gracias por continuar en Periodismo en Plural, y creo que desde que llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó una discusión, enfrentamiento, una mala relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pareciera que hay dos poderes opuestos, no solamente diferentes en el sentido de ser el Ejecutivo y el Judicial, sino completamente opuestos. Tanto es así que ha habido una serie de manifestaciones desde la semana pasada y no dejaron de realizarse el fin de semana también en la Ciudad de México, y Jalisco formó parte de estas manifestaciones de empleados, empleadas, trabajadores, colaboradores del Poder Judicial para abrir, crear una especie de mapa sobre la mesa. Sí hay un exceso en los grandes mandos del sistema judicial, o de plano el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando cómo hacerse de más recursos para el próximo año. Del Poder Judicial de la Federación, aquí en Jalisco, pero estamos hablando del Poder Judicial de la Federación, es conocido de que los excesos
han tenido y los privilegios que han tenido magistrados, ministros de la Suprema Corte, los sueldos, aunque la Constitución te habla que nadie puede ganar más que el presidente, ellos ganan 300,000 o poco más de 300,000 pesos mensuales, el presidente gana la mitad, el INE, por ejemplo, gana igual. Es un organismo independiente, un instituto independiente. Sin embargo, aquí de lo que se habla, esta manifestación que hubo de 30 y tantas ciudades de 22 estados del país, todos se manifestaron en contra de que eran derechos, no eran privilegios. Sin embargo, es de analizar los 13 fideicomisos de los que se está hablando y de los que estos ya van para el Senado de la República para aprobar o no la desaparición de los mismos, que estos son más de 15,000 millones de pesos entre todos. Sin embargo, ahí si los analizas, hablan de ciertos privilegios para ministros, para magistrados, para jueces también hay. Obviamente también hay para son 55,000 trabajadores de todo el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que si los eliminan, como ha pasado en tiempos anteriores con otros fideicomisos a nivel estatal y a nivel federal, también hay un impasse, o sea, se quedan porque es una forma de presión. Las manifestaciones... Llega y quiere arrasar parejo y no ha habido un análisis concienzudo de en qué momento podría llegar a afectar, por ejemplo, Porque hay fideicomisos, perdón que te interrumpa, Trini, hay fideicomisos que el gobierno federal, el presidente no los ha tocado. Por ejemplo, del Instituto de lo Robado, no me acuerdo cómo se llama, también tiene fideicomisos, hay fideicomisos en Banobras, hay fideicomisos en otras instituciones, ejemplo, ¿no? Pero a mí lo que me brinca es, por ejemplo, un trabajador común y corriente, trabajas, tienes tus prestaciones, los que están bien, ¿no? Tienes tus prestaciones, tu sueldo y todo. Sin embargo, aquí en estos fideicomisos, si los analizas, son para ajustar, una palabra se me fue, para ajustar las pensiones, para ajustar ciertas prestaciones que ellos tienen los trabajadores, inclusive de ministros, de hecho, hablaban del gasto el seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Muchos de ellos que necesitan ese seguro por el riesgo de su trabajo, también será eliminado, Iván. Hay que verlo en el contexto en el que se ubica esta medida por parte del presidente de su partido. Y esta es una venganza del presidente del Poder Judicial. ¿Por qué? Por todos los obstáculos que le ha puesto, por todas las veces que... ¿Ha declarado inconstitucional algún...? El Poder Judicial ha dicho no al presidente, no al plan B, no a la reforma eléctrica, no a querer prolongar el mandato de Saldívar, ¿no? Frente a la Suprema Corte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, son 13 de 14 fideicomisos, son aproximadamente 8,000 millones de pesos los que se destinan precisamente a este pago de pensiones, a este pago de prestaciones, que sobre todo los que afectan son a los trabajadores de base. En realidad, este recurso no va dirigido a los ministros, no afecta, digamos, los beneficios o las prestaciones de la estructura superior, más alta. Y eso también pues tiene otra afectación, y es, bueno, vamos a ver, el día de mañana están convocando un paro nacional. Si de por sí en este país el acceso a la justicia es algo complejo, ahora imagínense que le cierren el tribunal, y además hay plazos establecidos, ¿no? De que si no presentas este documento en tal día, pierdes tu juicio o ya no se le da continuidad. Me parece que el presidente se está metiendo con algo realmente muy, pero muy delicado por un tema de una venganza política. Si queremos hablar de privilegios, hablemos, por ejemplo, de que dice los fideicomisos son opacos, pero resulta que un día después aprobaron un fideicomiso por más de 90,000 millones de pesos a la Marina y a la Sedena. Entonces, ¿dónde está realmente la congruencia? Estamos luchando en contra de los privilegios. Veamos, por ejemplo, que hay en Comisión Federal de Electricidad, veamos en diferentes dependencias donde también hay gente que se jubila a edad muy temprana y goza
de grandes pensiones, ¿no? Entonces, si realmente esta es una lucha contra los privilegios, tendría que ser una lucha pareja, ¿no? Pero esto es completamente selectivo, me parece, ¿no? Y además, algo de mal gusto del presidente es esta cuestión de deslegitimar, de decir, bueno, salieron a marchar pocas personas y es una vergüenza que vayan y protesten contra los privilegios. Que cambie su discurso, porque ahora dijo que estaba muy bien, ¿no? Qué bueno que... Lo tenía que... Sí, a fuerza. es que, Sí. coincido totalmente. El tema del presidente de la República es un tema político. Él lo convierte los temas en eso, ¿no? En político. Y incluso, siguiendo la misma línea, si tuviéramos que hablar de privilegios, pues hablemos de los privilegios que él tiene, ¿no? Es decir, a él le sale libre totalmente su sueldo, su salario, Pero ¿no? hoy dijo que él se va a retirar con una pensión de 30,000 pesos Sí, y está bien, él mensuales. puede decir lo que él quiera, pero la realidad es otra. A él se le pagan camionetas blindadas, a él se le paga su alimento. Acaba de salir un reportaje que tiene un chef personal para sus alimentos, ¿no? Hay una sala de terapia intensiva al lado de su despacho. Qué bueno que se vela por la salud del presidente, ¿no? Es una figura sumamente importante en México, pero también hay que hablar de esos privilegios frente a los que tienen, por ejemplo, los ministros. Y la verdad es que en esta vía, Iván, tienes razón, los fideicomisos ya analizados de manera específica sí afectan principalmente a los trabajadores, incluso fideicomisos que no son de recurso público, que son cuotas que han estado dando los trabajadores para que se haga el fideicomiso y que ahora lo que se exige es que ese fideicomiso vaya a la tesorería de la federación. ¿Por qué? Si son cuotas que Es han como mi dado. cuenta de ahorro, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad es que incluso me parece que solo el procedimiento que se ha llevado ante el Poder Legislativo ya tiene vicios, porque se fue analizado única y exclusivamente por la Comisión de Presupuesto, que solamente analiza cuestiones presupuestales, ¿no? Pero también debió de haberse pasado por la Comisión de Justicia para analizar el funcionamiento del Poder Judicial. Eso no sucedió. Hay un vicio en el procedimiento. Y por otro lado, también hay que decir que, por ejemplo, esta idea que tiene el presidente de la República y con él todos sus diputados y senadores, pues transgrede totalmente la facultad de autodeterminación del Poder Judicial y la autonomía, ¿no? Cuando hay autodeterminación con estos fideicomisos hay la posibilidad de determinar si hay un pago extra, ¿no? Por cuestiones de salud, si hay una prestación adicional porque además yo la estoy pagando como trabajador. Entonces, estas palabras pareciera que son tan abstractas, ¿no? Como la independencia y la autodeterminación, pero también creo que el presidente de la República, de manera dolosa, está observando que le pega en lo que más le duele al Poder Judicial y medianamente, porque también estos 15 millones de pesos no le representan, 15 mil millones de pesos, gracias, no le representa en realidad mucho al presupuesto. A ver, el presupuesto del Poder Judicial es de 84 millones de pesos. 84 mil. Frente a esto, si se va a las arcas, digamos, de la tesorería, la verdad es que 15 mil millones de pesos no le representa más que el 1% del presupuesto general que van a tener el siguiente año toda la administración de López Obrador. Lo que sí es que si el pueblo, la gente quisiera ver ese buen recorte a los más altos, al nivel más alto del Poder Judicial, interponiendo un recurso de apelación, de inconstitucionalidad o no sé, se viene abajo todo. Entonces no podríamos ajustar esos gastos excesivos del sistema judicial, Gabriel. Mira, primero, hay mucho ruido en torno a este debate sobre los gastos, los fideicomisos del Poder Judicial. La polarización se hace presente en el debate. Y yo preguntaría primero, ¿hay o no excesos en el Poder Judicial? Número uno. Dos, el desaparecer 13 fideicomisos de 14 le quita facultades y atribuciones al Poder Judicial, se lo traslada a otro poder. ¿Qué ha pasado con el movimiento de estos fideicomisos en los últimos 10 años? ¿Qué tan importantes han sido para el funcionamiento del Poder Judicial y para una mejor justicia? Hay una auditoría, un estudio que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que en los últimos 10 años la gran mayoría de estos recursos de los fideicomisos no se han movido, ¿no? No se han movido. Por otro lado, se cuestiona los salarios altos que tienen los funcionarios del Poder Judicial.
Yo diría, en este caso, que yo creo que sí se le debe pagar bien a los servidores públicos. Queremos servidores públicos competentes, capacitados. Se les debe de pagar bien, ¿no? Por un lado, o sea, yo no cuestionaría el sueldo alto de los funcionarios. Otro aspecto que se señala es las camionetas que utilizan, blindadas, etcétera. Yo creo que sí se justifica que se utilicen camionetas blindadas por la alta responsabilidad que implica la impartición de justicia, ¿no? Declarar culpable, creo que sobre todo. eso se justifica, pero yo veo excesos. Yo no defendería ultranza una cosa u otra, ¿no? Yo veo excesos, por ejemplo, que se les dé cada 4 meses 90,000 pesos para comprar trajes, ¿no? Y así si revisamos a detalle cuáles son excesos o no excesos, nos permitiría ir a un mejor debate, ¿no? Claro que es muy importante la independencia del Poder Judicial. ¿Está en riesgo? Sí, debe haber. Yo creo que con esto que se les quitan, yo no veo en riesgo la autonomía del Poder Judicial, porque yo no estoy viendo que se le quiten atribuciones, se le resten, se le trasladen a otros poderes. Se ha visto que las responsabilidades, las tareas que tienen de pagos, de pensiones, de responsabilidades que tienen con los trabajadores, se ha cumplido con el presupuesto ordinario. Entonces, habría que ver, a mí no me queda claro, la verdad, no me queda claro de ese fideicomiso a cuántos trabajadores van a afectar, se les paga jubilación. No me queda claro, en el debate no me queda claro. Sí veo mucho ruido, ¿no? De una posición de un extremo y de otro extremo. Entonces, no es ley yo todavía. requeriría más información para poder dar una opinión más fundamentada en ese sentido. Pero de que hay excesos, sí los veo que los hay. De que se le esté quitando atribuciones, creo que no se le está quitando. ¿Creen que el día de mañana haya información suficiente para satisfacer, por ejemplo, esa necesidad que tenemos todas y todos de conocer todavía más para poder emitir una opinión a lo mejor mucho más clara, ¿no?, de lo que está sucediendo? A ver, aquí hay ciertas señales. ¿Por qué esperar 5 años para que llegue este machetazo? ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? Aparte, para el presupuesto 2024 también viene recorte, ¿no? No Sí. solamente Sí. la desaparición de fideicomiso, sino viene un recorte continuamente aparte. se le ha recortado, no de manera tan significativa, Pero pero hay en el un- que viene hay un recorte significativo. ¿Por qué cuando Arturo Saldívar fue presidente de la Suprema Corte estas cosas no ocurrían? ¿Por qué Pero ahora además de hablaba repente? súper bien de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estaba Saldívar, ¿no? Todo iba bien ahí. Cuando ya empieza a hablar mal es cuando justo asume la presidencia la ministra Piña, ¿no? Pero antes de eso no había nada. Y además hay que decir también que en este sentido sí afecta, Gabriel, el tema de la impartición de la justicia, porque algunos de estos fideicomisos sirven para la implementación de materias en el ámbito civil, laboral y penal. Quiere decir que sí va a haber una afectación a la administración de la justicia. Y por otro lado, hablando precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, fíjate que en el último informe que rindieron sobre estos fideicomisos no detectó ninguna irregularidad. Hizo recomendaciones, pero no hay irregularidades, a diferencia de otras instituciones en donde sí hay irregularidades, ¿no? Como las que hemos conocido, incluso de riesgos de corrupción justo en esta administración, y ahí sí hay irregularidades. Acá hay solamente recomendaciones. Entonces, me parece que sí necesitamos un análisis mucho más profundo, pero por lo menos sí hay que evidenciar que este es un embate al Poder Judicial, yo te como preguntaría, lo hay en ¿hay otras excesos o no hay excesos? instituciones. Sí hay Y excesos. que O sea, es si hay excesos, ¿no se tiene que importante, cambiar? pero que también es Te pregunto. importante, Gabriel, visibilizar que todas las instituciones y los poderes hay que analizarlos a profundidad y que todos Pero estamos requieren hablando de de una uno en reforma. concreto. Estamos hablando de uno en Sí, sí, concreto. sí. ¿Hay excesos Pero o no hay excesos? pero ¿Es siempre intocable? que se embate ¿Es intocable o no es intocable la el Suprema Corte? presidente de la República va en contra de venganza con órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, ahora con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no han accedido a sus caprichos. Lo único que hace la Suprema Corte De acuerdo. es analizar la De acuerdo, pero te constitucionalidad pregunto, de te vuelvo a una preguntar. ley. Si me permites, te vuelvo a preguntar. Sí. ¿Hay excesos o no hay
hay excesos. ¿Es intocable la Suprema Corte de Justicia o no es intocable? No, no es intocable. Simple y sencillamente ¿Se tiene que revisar o no tiene que revisar? no hay que realizar de esto un acto político. Y eso es justo lo que está haciendo el Pues si hay presidente excesos, de yo la creo que el República. exceso debe acabarse. También hay Estén donde excesos estén. en el Poder Estén donde estén. Ejecutivo. Por eso reitero. Pero estamos También hablando del Poder Judicial en este momento. Por eso reitero. Otro día podemos hablar del pero Poder cuando Que se Ejecutivo. pudiera es necesario arriesgar, se hacer el pudiera arriesgar contraste. la posibilidad entonces de en realidad disminuir esos excesos o quitar los excesos y dejar un sistema judicial que opere precisamente solamente para eso, ¿no? Para procurar la justicia. Simplemente para lo que impartirla. tienen, sueldos muy superiores al presidente de la República, aguinaldos exagerados de 5.586.000 pesos por cada ministro, primas vacacionales de 95.000 que representan 10 días de sueldo, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723.000 pesos anuales, un comedor especial en la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Híjole, Presupuesto de los diputados, Pero lo 5. y los mismo diputados lo vamos hicieron un a ver, restaurante, pusieron un exacto. elevador y Sí, pues es lo que también. te digo, pues el Sí, presidente de Pero la bueno, República estamos tiene un chef hablando, pago por riesgo particular. de más. Por ejemplo, lo que estaba hablando es como una Va. caja de ahorro. Si uno ahorra 30,000, la Suprema le da 30,000. Al final son como cerca El de tema un es millón. no perjudicar a las y los trabajadores del sistema judicial y veremos Y a quienes el día de quieren acceder a la mañana justicia. en el pronunciamiento que vayan a realizar cuáles son los puntos a seguir. Todavía no se aprueba esta ley. Pudiera ser que le den tiempo precisamente para poder dejar fuera aquellas cosas que pudieran mermar en la calidad de vida de los y las trabajadoras. Además, Así la presidenta ya hagamos accedió a acudir al Senado. que no le obligaba, ¿verdad? No, Porque pero quiere acudir. es como si fuera el presidente, ¿no? Sí, sí, sí. También A ver, venga presidente para de acá. un Yo poder, creo, ¿no? yo creo que el debate sigue. Habrá que escuchar los argumentos de una parte y otra y con mucha serenidad y frialdad revisarlos, ¿no? Así es, ojalá se dé, ojalá se dé. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, justo el presidente tuvo una cumbre migratoria en Palenque y de eso vamos a hablar al volver. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en este espacio Periodismo en Plural. ¿Y de qué vamos a platicar? Bueno, esta reunión que tiene con 11 presidentes de diferentes naciones de Latinoamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, y habla de un tema muy, muy importante que es verlo de manera totalmente humanista, así lo dice el presidente, la crisis migratoria que tenemos. Y creo que, para ponerlo en la mesa, se acepta que hay justo eso, una crisis migratoria, Iván. Pues se acepta que hay una crisis migratoria, sí, pero lo que no termina de quedar claro es como el objetivo de este encuentro de Ya sabía que Palenque. Hagan de cuenta que esto fue como una mañanera donde invita a Flor Molécula, a sus amigos, y dice, bueno, vamos a hablar sobre política exterior, vamos a hablar de migración. No tendría que ser así, no se tendría que tribalizar de esta manera, pero bueno, imagínense ustedes que, bueno, invitan a Venezuela, invitan a Cuba, ven a Haití, Colombia, son en total 10 países los que terminan firmando 11 y 12 México. Y bueno, Ecuador no pudo venir, pues porque están en su proceso electoral, pero hay cosas aquí muy raras, porque lo que está discutiendo es el tema migratorio, pero le dicen a Canadá y Estados Unidos, no pueden Ustedes venir, no. pero pues resulta que son los países a donde más se va la gente de toda América Latina cuando quieren migrar. Le dicen a la ONU, tampoco tú estás invitado a esta reunión porque le queremos dar un enfoque latinoamericanista. Entonces queremos que únicamente entre nosotros Resolvamos el problema. podamos resolver el problema, y el problema tiene un responsable y es Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos, por los embargos que le ha impuesto tanto a Cuba como a Venezuela, pues es lo que ha provocado esta expulsión de migrantes. Y en parte podríamos decir que es cierto, pero ¿en dónde está la responsabilidad de Díaz-Canel o la responsabilidad de Nicolás Maduro cuando no hay democracia en estos países, cuando se violan los derechos humanos constantemente? Nada de esto está presente en
en esta reunión. Únicamente pues hay un llamado a que comercien entre ellos, a fijar una postura de Estados Unidos de decir te tienes que sentar a dialogar con Cuba y con Venezuela para levantarles los bloqueos económicos. Es una reunión en la que México pues, se pretende posicionar como un líder en la región, en donde precisamente se impulsa un proyecto migratorio, pero pareciera que por los resultados de la reunión eso queda a un lado y más bien es una proclamación, una manifestación política de, bueno, aquí tenemos con un grupo de países no alineados que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo Estados Unidos y Canadá y pues queremos que las cosas cambien, queremos otro tipo de reglas. Está claro esta forma de querer mostrarle al mundo la otra cara de América Latina. Y también de López Obrador de mostrar músculo, ¿no? Ante este liderazgo que ha querido tener, por lo menos en estos 2 últimos años de su administración. Y aquí conviene mencionar que, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, hay hasta 16,000 migrantes que llegan al día a las fronteras nacionales. O sea, muchísimas personas que vienen a buscar una mejor calidad de vida, a nosotros como tránsito única y exclusivamente como de paso, pero sí efectivamente observo esta misma dinámica que Iván, ¿no? Es, digamos, un acuerdo de buena voluntad, ¿no? Hay que reunirnos los cuates, hay que sentarnos a echarnos un café, entre muchas cosas pues vamos a hablar de la migración. Incluso el presidente de la República dijo que iban a tratar de encontrar soluciones. O sea, nada concreto, nada específico, no hay una política migratoria que sí se despliegue hacia toda Latinoamérica. Y además yo no creo que con una gran convocatoria, ¿no? O sea, la verdad es que cuántos países asistieron de todos los que fueron invitados, inclusive por una gran crítica, ¿no? Por parte de algunos grupos en México por haber las fotografías, el saludo y demás de la invitación tanto a Cuba como a Venezuela, considerando que quienes son presidentes de esos países pues son dictadores, ¿no? Y que bajo ese esquema, pues la verdad es que López Obrador sí ha defendido las posturas de estos personajes y pues en ese sentido yo creo que no se logró nada, ¿no? Es decir, como tú lo dices, no había un objetivo claro, no había para dónde ir, no hay un documento que se nos exprese exactamente cuáles eran las acciones, las estrategias, que lo van a dar a conocer, dijo en la mañanera hoy el presidente, pero hoy no lo conocemos. No sé a qué se refiere, si quizás en esos documentos venga la carnita del encuentro, claro, Gabriel. Porque no seguramente va a haber un pronunciamiento como en todos los eventos. Al final se elabora un documento y hay un pronunciamiento en ese sentido. Pero el problema, pues, hay un problema migratorio añejo, crítico, se ha hecho más crítico cada vez. Lo vivimos en las ciudades del país, principalmente lo viven más las ciudades fronterizas, como Tijuana, como Ciudad Juárez, donde hay decenas de miles de migrantes de los países centroamericanos, que se ha convertido en un grave problema para las autoridades locales, para la gente que vive en esas zonas. Entonces sí es un problema delicado que se está viviendo. Hay un problema de falta de oportunidades en estos países, existe. Hay mucha violencia, la criminalidad genera violencia y vemos pues cómo Estados Unidos ha cerrado las fronteras, se ha radicalizado más en ese sentido. Entonces yo creo que sí es necesario pues que se unan estos países que arrojan a estas personas por diversas razones y motivos, se unan pues como una forma de presión, porque quienes tienen la capacidad de respuesta, de buscar cómo ayudar a resolver el problema, pues son precisamente los países más desarrollados, como es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Estados Unidos no da paso si no hay algo a cambio. ¿Crees que sea México el interlocutor de estas garantías que están buscando los países en Sudamérica y Centroamérica? No creo, yo creo que más bien, como dice Iván y Lucía, yo creo que lo están haciendo con una forma de presión para una cuestión de un pronunciamiento y un posicionamiento político, ideológico, que hay mucha identificación en esa corriente pues de izquierda, ¿no? que se da, pero de que el problema está, pues está. Yo creo que es el problema más delicado que vive la región
de que se debe buscar cómo enfrentar el problema que es común, a unos afecta más que a otros, pues se tiene que buscar, y yo en ese sentido no descalificaría una reunión y otra que se pueda realizar más adelante sobre esta problemática u otra, no por cuestión ideológica. Ellos se identifican, bueno, habrá que ver, habrá que revisar el pronunciamiento que hacen y en ese sentido poder dar una opinión más fundamentada, ¿no? Yo hasta ahí la vería en esta intervención. Coincido que fue como un frente común de los países. Nicolás Maduro llega en otras circunstancias a como cuando fue invitado por el presidente en su toma de posición, donde fue muy criticado, hoy con unas medidas que le han bajado a Estados Unidos hacia Venezuela, que le ha permitido tomar aire y respirar al presidente de Venezuela. Sin embargo, el problema migratorio es urgente, va a crecer y crece día a día. El gobierno federal, el presidente ha planteado los 2 programas estrellas que ha tenido él en la zona sur del país, como una forma, una de las alternativas que se planteó en esta reunión. Sin embargo, coincido con Gabriel que debe de haber un pronunciamiento en general acerca de los planteamientos hacia Estados Unidos y Canadá. El gobierno de Estados Unidos, en este caso el presidente Joe Biden, está más preocupado por la guerra en Israel, temeroso de que entre otro país en esta guerra con Gaza. Y yo creo que sí debe de haber más. El presidente ya está en su último año de gobierno. Es un problema delicado, latente, que nos perjudica a todos, no solamente a los que vienen de migrantes, sino a los que vivimos en el país y sobre todo las ciudades fronterizas, ¿no? Esperar entonces, bueno, a que se den a conocer la descripción de estos acuerdos, el señalamiento que le hacen a Estados Unidos específicamente, ¿no?, como ser el constructor de toda esta crisis migratoria, este trato inhumano, ¿no?, que le llaman, de estarle pues restringiendo el desarrollo económico a estos países. Y estaremos en espera mientras también en otro país en América Latina pues hay ya hay elecciones que se irán una segunda vuelta para el mes de noviembre, y es precisamente Argentina, un país que también estará luchando entre la derecha y la ultraderecha, ¿no? Pareciera que la izquierda no figura mucho en este régimen político, que la gente pues ha votado ya precisamente por quienes forman parte del gobierno actual, Lucía. Sí, fíjate, cómo llama la atención que justo el que era el secretario de Hacienda, ¿no?, gane esta vuelta, cuando justo la economía en Argentina es pésima, de lo peor, ¿no? O sea, hasta el 140% de incremento a los productos. Lo que se dice es que todos los días tienen que estar cambiando el precio a los productos de canasta básica, pues justo por esta crisis, ¿no?, económica que tiene. Entonces llama mucho la atención cómo es que en esta primera vuelta pues le va muy bien. Y en ese mismo sentido, lo que sí yo quisiera decir es que aún digamos que fueron capaces de evitar lo que le llaman el lunes negro postelectoral, ¿no? Porque abrieron de manera como muy estable el tema de su peso frente al dólar, ¿no? Y que llama la atención porque justo lo decíamos en esta crisis que se está viviendo en Argentina, ¿no? Pero simple y sencillamente escuchaba que, por ejemplo, el dólar se maneja de acuerdo a la posición que tengas, si eres comprador, si eres turista, si eres exportador, si eres, diversas figuras estudiante, que tienen. inclusive. O sea, la cotización varía dependiendo de tu estatus, el estatus que tengas, ¿no? Entonces, pues llama la atención, insisto, ¿no?, como en la parte económica esto no afecta en el tema electoral, ¿no? A pesar de que esta crisis no es nueva, ya tienen un tiempito con ella, pues finalmente gana, por lo menos en esta primera vuelta, el candidato pues oficialista, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, como tú decías, pues la izquierda no aparece, simple y sencillamente o es el de ultraderecha, ¿no?,
que incluso ha hecho manifestaciones que me parecen burdas, por ejemplo, frente al tema del Papa, ¿no? Y frente al otro que estando en la administración pública, pues fue incapaz, ¿no? Sé que no está todo el peso de la economía en él, pero que sí juega un papel importante y que a pesar de eso, las y los argentinos hayan votado por él. Ganó 6 puntos en promedio por arriba de Milei, que es un hombre de ultraderecha y que cuando lo escuchas, definitivamente estuvo... Bueno, no sé qué perfil de la población le gustaría regresar a esta visión tan cuadriculada, tan cerrada, tan poco de avanzada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves que pudiera ser presidente de Argentina? Mira, es paradójico, como bien dice Lucía, cómo el que ha estado al frente del Ministerio de Hacienda de Argentina sea el candidato, y el gran problema que ve Argentina es la hiperinflación, y resulta pues que creció de 15 puntos, creció a 35, ¿no? En las primeras elecciones, las elecciones anteriores, la derecha había avanzado, la extrema derecha había avanzado. ¿Cuál puede ser la razón de que esto se esté viviendo? Bueno, hay una inconformidad también contra las democracias en América Latina. Por un lado, el tema de la inseguridad que ha ido creciendo, el tema de la violencia y el tema de la corrupción. Entonces, a lo mejor esto es un elemento, un factor que incide para que estos grupos ideológicos duros logren tener una mayor clientela cada vez más, que está pasando en algunos países del mundo, como en Italia, como en Alemania, ¿no? Hoy se ve en Argentina. ¿Cuál sería la razón, la causa? Pues precisamente esa ineficiencia de gobiernos que no resuelven problemas, y que son problemas ancestrales que se repiten, cíclicos, como el tema de la inflación. Yo recuerdo pues hace 25, 30, 35 años, pues el peso que llegó a estar argentino a la par con el dólar, porque la devalúan y lo ponen a la par, pasan 5, 10, 15 años y se vuelve a repetir la historia, 5, 10, 15, 20, 150, 160, ¿no? Pesos argentinos, el dólar. Entonces, y bueno, ¿y qué pasa con la gente? A lo mejor la gente ya se acostumbró a vivir en inflación, ¿no? De lo que sí creo que no se ha acostumbrado, y que a lo mejor es un campo que es de interés en especial, es este señor Milei pudo haber bajado sus votos al tener un discurso completamente antifeminista. Las mujeres de Argentina han luchado mucho por los derechos de las mujeres, por ejemplo, la agenda del derecho al aborto legal, seguro, gratuito, y él se pronuncia, su gente, su equipo, la gente con la que se rodea, se pronuncia mucho en contra de esta agenda. ¿Será que eso le ha costado el voto? Pues lo que pasa es que el voto que más atrae es el voto también sobre todo de la población más joven en Argentina, y que pues son los que están de alguna forma más desencantados, problemas de empleo, problemas de acceso a la educación. Entonces, digamos que ese ha sido como el público que ha seguido a Milei. Hay que decirlo que, bueno, estamos en primera vuelta, el 19 de noviembre se va a la segunda vuelta, y en las segundas vueltas generalmente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque además los votos, hay otra candidata. Hay una candidata que ya se decantó a favor de Milei, ¿verdad? Exactamente, también de derecha. Entonces, esos votos que obtuvo más o menos el 24% podrían pasar a Milei. De ahí que, aunque en este momento la situación pareciera que el oficialismo, Sergio Massa, que es el oficialista, que es peronista, pero que no es radical, lleva cierta ventaja, pero ya cuando es una contienda entre dos, ahí sí ya las cosas pueden... Mucho más cerrada. Es mucho más cerrada, ¿no? Entonces también es un resultado que tenemos que ver con reservas. Sí es sorpresivo porque todas las encuestas, y ojo para México, que daban mucha ventaja a Milei, y al final se termina revirtiendo, ¿no? Entonces las pero eso encuestas... también nos da una lección, Iván, de cómo no son una garantía en los procesos electorales, ¿no? O sea, pueden la cambiar. encuesta no te dice... O sea, no es... Pues, además de que tienen un porcentaje de error, pero definitivamente no es una garantía en un proceso electoral. Y salió poca gente a votar también. Así que, ¿qué porcentaje fue para 74%. Sí, El más bajo. votar. Y en Argentina el voto es obligatorio. Es el más bajo, pero es alto.
pero es que es Exacto. obligatorio. Es obligatorio, Y nosotros llegamos entonces a también 60 sin hay ser un desencanto. obligatorio. Sí, Son exactamente. 35 millones de votantes, De ¿no? votantes, Sí. así es. Potenciales. Fíjate, y luego llegar a Argentina, el 138% de inflación, 40% de pobreza, el Banco Una gran Central, desigualdad. arcas vacías. Sí. O sea, ¿cómo llegas a una elección en esas condiciones, ¿no? Como dice, a lo mejor ya están acostumbrados. Sin embargo, el peronista, de corriente peronista, el ministro que dio la sorpresa a este de ultraderecha. Sergio Massa. Sergio Massa. Bueno, pues al tiempo, pero por ahí escuché yo a unas argentinas decir que es como elegir el menos peor. Así está Argentina en este momento, así lo están catalogando Así está la política, las Trini. analistas. Exactamente. Así está la política. El menos Pues peor. es de lo que tienes, o es este o es este. Pues sí. Y la otra dos candidata sopas. es la que puede inclinar en la segunda vuelta. Así es, pero bueno, pues ojalá el 70%, tú lo dices, ¿no? Se nos hace bueno, es obligatorio el voto. Acá Entonces, bueno, debería ser el Después del 100% de la 50, gente ya que tenga decimos que es bueno. una credencial al momento de ser obligatorio. Así que no lo garantiza tampoco la obligatoriedad. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Charo Bareño, gracias. Gracias, es un Lucía gusto. Almaraz, Un gracias. placer, muy buenas Ivana noches. Razola, nuevamente, gracias. A usted por habernos acompañado, gracias y nos vemos en la próxima de Periodismo en Plural.